Muchísimas gracias a la presidenta del comité y muchísimas gracias por la invitación a presentar uno de los informes. Es un honor para mí formar parte del comité científico y es un honor para mí presentarlo hoy aquí. Vamos a hablar de uno de los informes que son los efectos del cambio climático sobre la alergia alimentaria. Este informe se ha hecho por el grupo de trabajo que aquí ven, está coordinado por la doctora Araceli Díaz Perales, que es ponente de uno de los siguientes informes, y también ha participado Concepción Aguilera, yo misma, Ángel Gil, Gema Nieto, Ana María Rivas, que es nuestra presidente, y Cortés Sánchez Matía. Es un informe que ha resultado muy interesante, sobre todo por las discusiones que hemos podido tener entre los miembros, por la búsqueda de la información. Está publicado en la revista del Comité Científico y también está traducido al inglés y está publicado en la revista de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que esto es algo muy importante porque eso puede dar mayor difusión a los informes en los que estamos trabajando. Bueno, las alergias alimentarias son reacciones que se producen ante un alergeno y que pueden producir una alteración en la salud. Y en el caso de las alergias alimentarias, los alergenos están presentes habitualmente en los alimentos. Las manifestaciones clínicas pueden ser tremendamente diversas y, de hecho, hay veces que se puede ser difícil el diagnóstico. Pueden producir molestias digestivas muy vagas o pueden producir cuadros cutáneos o incluso reacciones de anafilaxia que sean muy graves. La prevalencia de las alergias alimentarias está aumentando mucho en nuestro medio y todos, como antes decía Ujue, si levantáramos la mano, casi todos conocemos a alguien que tenga alguna alergia alimentaria. Son muchas las razones que pueden explicar este aumento de la prevalencia y entre ellas vamos a centrarnos entre las que tienen relación con el cambio climático y también con otros aspectos relacionados con la actividad humana, que no están directamente relacionados con el aumento de temperatura y lo que puede suponer el cambio climático, sino también con otros factores relacionados con la actividad humana. Impactan muy negativamente en la calidad de vida de las personas y, de hecho, aparte del impacto sanitario, tienen un importante impacto social. Las personas pueden dejar de ir a trabajar, pueden tener impacto en la calidad de vida. Y ya como un dato muy interesante es que es una de las primeras causas de atención a la urgencia en la infancia en Europa. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Son muchos los alergenos alimentarios. En general, de estructura molecular tienden a ser proteínas que son estables al calor, es decir, resisten los métodos habituales del cocinado, también son estables al ácido gástrico, al pH gástrico y son resistentes también a la acción proteolítica de los enzimas digestivos. Es decir, son proteínas que son tan estables que llegan al intestino delgado, que es la fuente, es el órgano en nuestro cuerpo que más células inmunológicas tiene, es el tracto gastrointestinal. En esta última frase pueden ver que esta gran diversidad de las propiedades bioquímicas hace muy difícil predecir si un alimento nuevo que se incorpore en el mercado va a ser alergénico o no para la población, porque aparte de que puede haber reactividad cruzada, puede haber alergenos de nuevo que no conozcamos y que, bueno, pues pueden ser alimentos nuevos que estamos teniendo, por ejemplo, insectos y otros, no sabemos realmente el impacto que van a tener en la salud de la población. Aquí en esta diapositiva pueden ver los principales alergenos de origen vegetal. Los primeros son muy interesantes porque son unas proteínas relacionadas con la patogénesis en la que los alergenos se estimulan o se inducen por agentes del ambiente. Son proteínas que habitualmente no son alergénicas, pero el ambiente influye para que así lo sean. Agentes químicos, lo que se llaman tensiones ambientales, y están presentes sobre todo en frutas, en hortalizas y también en cereales. Las alergias más frecuentes de origen vegetal se relacionan con la proteína de transferencia de lípidos y que tienen una reactividad cruzada muy importante con el polen. Y como vamos a ver luego, pues esto influye mucho con el cambio climático. Sabemos que están aumentando los síntomas de las personas polen y que tienen problemas de sensibilidad al polen, pues tienen una reactividad cruzada muy importante con esta proteína presente en las frutas rosáceas, en otro tipo de frutas como el melón y también en los frutos secos que tienen cáscara. Las proteínas de almacenamiento presentes en frutos secos tienen la peculiaridad de que producen reacciones muy graves, reacciones que ponen en riesgo la vida. Y por último, hay otro tipo de proteínas, las profilinas, que son menos estables al calor y que tienen también una reactividad cruzada con el polen y que están presentes en frutos secos y en semillas. Las proteínas alergénicas de origen animal
También son muy importantes como una causa de alergia, especialmente más en los niños. En general se influyen menos por el ambiente, por lo que estamos hablando en la jornada de hoy. Por eso verán que en el resto de la presentación voy a hablar más de las proteínas de origen vegetal, que son las que más se influyen por aspectos relacionados con el cambio climático y también con la actividad humana. La leche y derivados, el huevo, los crustáceos, pues no voy a entrar en el detalle de la diapositiva, pero son causas frecuentes de alergia en nuestro medio. ¿Qué impacto tiene el cambio climático en la alergia alimentaria? Bueno, pues aquí esta diapositiva resume los puntos principales que aborda el informe. En primer lugar, hay un aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero, hay un aumento de la temperatura media anual, que ya se ha hablado en las dos ponencias anteriores, y todo ello asociado a una disminución de la biodiversidad ambiental, que produce cambios en la expresión y la producción de alergenos. ¿Cómo se produce esto? Bueno, pues el aumento de los gases de efecto invernadero, como el CO2 y derivados del oxígeno, y el aumento de la temperatura local, producen un efecto directo sobre las especies vegetales, de manera que se aumenta la producción de antígenos y también de otras sustancias que promueven la inmunidad o que pueden producir alteraciones inmunes ante un antígeno. O sea, es decir, hay proteínas que son alergénicas por sí mismas y hay otras que lo que hacen es que estimulan la inmunidad para que se produzcan alergias con mayor facilidad. Algunos ejemplos, por ejemplo, el efecto que en las especies vegetales tiene el cambio climático, cambia la floración, cambia la producción de polen, aumenta el tiempo en que se produce el polen, cambia las características también del polen. Se sabe que la polución, por ejemplo, en el caso de las gramíneas, pues tiene un efecto directo sobre las características del polen de las gramíneas. O sea que además de haber más polen, es que ese polen es diferente y es más inmunogénico. Se sabe que el polen de las gramíneas se asocia con una alergia al melón y a frutas parecidas. Y de hecho también se conoce que cuando hay más gramíneas en el ambiente aumenta las visitas a la urgencia por reacciones alérgicas graves al melón. Otro ejemplo, por ejemplo, el abedul. El abedul también tiene un tipo de antígenos que se promueven y también, además de los antígenos, estas otras sustancias que les comento que favorecen una respuesta inmune anómala y que favorece las alergias. Pues el abedul también se ha relacionado con algunas frutas como la manzana y otras. Las proteínas que les comentaba son las proteínas PR, que son muy interesantes porque se producen o se alteran por las tensiones ambientales, por efectos directos del ambiente, y que se relacionan con la parte comestible de algunos vegetales, por ejemplo, los frutos secos. En esta diapositiva tienen un ejemplo. Es un trabajo que estudia cómo los cambios derivados de nuestra actividad humana empeoran o modifican las estaciones relacionadas con el polen. Y aquí podemos ver cómo no solamente al principio del siglo XX, sino que incluso ya por el siglo XXI también hay un aumento muy importante del tiempo que dura la exposición al polen y también los cambios que tiene el polen. Hablábamos de la importancia de la diversidad ambiental en todo esto que estamos comentando de las alergias. Esta diapositiva resume un poco lo que voy a comentar a continuación, pues la utilización que hacemos del suelo, como se ha comentado en la ponencia anterior, cómo cultivamos, qué tipos de cultivos hacemos, qué tipos de cultivos se pueden cultivar con las técnicas de cultivo actuales, influyen directamente en la atopia porque pueden producir la generación de antígenos nuevos o sustancias que favorezcan la inmunidad, o a través de la microbiota. La microbiota entra ya en este esquema porque es muy relevante y puede favorecer también la producción de alergias alimentarias. ¿Cómo influye la biodiversidad ambiental? La diversidad ambiental se refiere a la variabilidad de los organismos en ecosistemas dentro de la misma especie, entre diferentes especies y también entre diferentes ecosistemas, de una manera sencilla. El aumento de la población, la necesidad de dar de comer a mucha gente, la necesidad de estar urbanizados, nuestro modo de vida tan urbanizado. Decíamos que estamos viviendo en muy poco superficie del planeta, pero estas pequeñas superficies se comportan como generadores de calor muy importantes. Realmente somos... y luego la agricultura intensiva, los monocultivos, lo que se puede cultivar en todos esos cultivos, hace que al final la diversidad ambiental disminuya. Disminuyen el número de alergenos a los que estamos expuestos, especialmente en las primeras etapas de la vida, y esto es muy importante. La diversidad de la dieta disminuye y disminuye la diversidad ambiental. Y esto influye directamente en el equilibrio inmunitario. El sistema inmune se aprende, se educa en la primera infancia. Una misma molécula
se debe reconocer como no patógena y no desencadenar una reacción alérgica, o si no hemos estado en contacto, pues se puede en un futuro desencadenar reacciones alérgicas. Por eso es tan importante la exposición en las primeras etapas de la vida a una diversidad de moléculas, diversidad de antígenos, que nos va a permitir educar mejor nuestro sistema inmune. Y luego tenemos también el papel de la microbiota. La microbiota, que podemos hablar de ella porque realmente influye en todo lo que somos. Yo soy yo y mi microbiota, y realmente influye muchísimo en la respuesta inmunológica. Hay que tener en cuenta que el tracto digestivo es el lugar donde tenemos una mayor cantidad de células inmunológicas y también mayor cantidad de microbiota, que también está presente en otros entornos. En esta diapositiva podemos ver cómo la microbiota de los niños que están sensibilizados es diferente de los niños que no están sensibilizados, tanto a los 3 meses como al año. La microbiota se define en las edades más tempranas de la vida y en el adulto ya cambia muy poco. La microbiota depende sobre todo del entorno que nos rodea y especialmente de la alimentación. Si un niño no está expuesto a una diversidad de antígenos, va a tener mucho más riesgo en el futuro de tener sensibilización a los alimentos. Y luego tenemos el problema de alimentar a una población cada vez más numerosa. Esto, bueno, pues necesitamos superficie de cultivo, necesitamos producir más y en menos espacio. Se ha hablado muy bien de este tema en la primera ponencia. Yo voy a hablar sobre todo de los aditivos, de los envases plásticos. Claro, también los alimentos se producen en un lugar más distante en el que nosotros vamos a consumirlos. Hace falta conservantes, hace falta además envases que los preserven hasta que los podamos consumir. Por ejemplo, con los aditivos, las sustancias, hay algunas sustancias que modifican directamente el moco, como la hidroximetilcelulosa, las lecitinas. El moco intestinal es lo que relaciona la microbiota con la mucosa intestinal. Entonces, cuando este moco es más grueso, la interacción que tiene que haber entre las células intestinales y la microbiota se dificulta y puede favorecerse también las reacciones inmunológicas. Y por otro lado, los envases plásticos también influyen negativamente en la microbiota y en la funcionalidad de las células inmunes. Se ha relacionado, hay estudios que han relacionado la exposición a estos agentes y el mayor riesgo de reacciones inmunológicas, especialmente en personas jóvenes, en los adolescentes. Algunas de estas partículas, por ejemplo, la materia particulada, las llamadas partículas PM, que se producen como reacciones químicas, sobre todo en los gases, también relacionadas con los incendios forestales y que están en el ambiente, están en los gases, también en el agua, son capaces de activar el sistema inmune, de favorecer la inflamación y que esas personas tengan un mayor riesgo de reacciones alérgicas, en este caso a los alimentos. Y también disminuyen la diversidad del microbioma. Y los plásticos, los microplásticos, los nanoplásticos que están presentes son derivados del petróleo y están presentes sobre todo en el agua, pero se han encontrado en todo. Se han encontrado en los humanos también, se han encontrado en animales que filtran el agua como los moluscos, pero se han encontrado en nosotros mismos, se han encontrado en las coronarias. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y son capaces de activar la inflamación. O sea, no producen antígenos, pero favorecen una respuesta inflamatoria ante antígenos que podamos tener. En esta diapositiva vemos cómo la ingesta oral de estos microplásticos que están presentes en el agua, pues se capta por el epitelio intestinal, produce estrés oxidativo y finalmente modifica la respuesta inmune. Y estas son las conclusiones que hemos dado en el informe del Comité Científico, que espero haber podido resumir en este tiempo. Claro, está claro que el aumento de temperatura y otros factores produce cambios, especialmente en el reino vegetal. Produce cambios en la floración, cambios en la polinización y esto, como hemos visto, produce reacción cruzada con antígenos y también produce la exposición de otras moléculas que por sí mismas estimulan la respuesta inmune. Hay una vía doble. Los gases del efecto invernadero son capaces también de exacerbar los trastornos alérgicos y, desde luego, se ha relacionado pues, cambios en la temperatura, aumento de la contaminación, aumento de la polución, con un mayor riesgo de alergias, no solamente alergias relacionadas con síntomas respiratorios, sino también alergias a alimentos. Y luego, por último, el aumento de la población y la necesidad de dar de comer a toda esta población y la necesidad de transportar los alimentos, de conservar los alimentos. Estamos utilizando una serie de sustancias que pueden tener un efecto directo deleterio sobre la mucosa intestinal, especialmente sobre el moco de la mucosa intestinal del intestino, y también produce unas partículas, nanoplásticos, microplásticos, que pueden producir
alteraciones en el microbioma, alteraciones en la respuesta inmune y, finalmente, favorecer las alergias alimentarias. Y ya como última conclusión, en el informe hablábamos de la responsabilidad que tenemos todos, los ciudadanos, los que tenemos alguna responsabilidad pues, elaborando este informe, los políticos sanitarios, porque nuestras decisiones afectan no solamente a nosotros mismos, sino que afectan a la salud de los demás. Y, bueno, pues tendremos que idear formas de ayudar a que todo esto pues, no repercuta negativamente sobre nuestra salud. Muchísimas gracias.